principales, que es el discriminativo, el evaluativo y el predictivo. En el primer caso, va a encargarse de evaluar la profundidad de la alteración de la conciencia. Básicamente es determinar cuán severo es el daño cerebral que tiene el paciente. En el aspecto evaluativo, se refiere a la medición de cambio en el nivel de la conciencia. Y en el tercero es la predicción de la evolución del paciente. Es decir, basándonos en la gravedad del mismo, qué tan bien puede ir su evolución, si es buena o mala, dependiendo las características clínicas que va a ir desarrollando. Luego nos había mencionado que el estándar de oro que en sí el valor predictivo de la escala de Glasgow, junto con su especificidad y su sensibilidad, lo hacen el estándar de oro para determinar la presencia o la ausencia de una lesión cerebral. Lastimosamente, digamos que la desventaja que tiene la escala de Glasgow es que solamente se dedica a evaluar el deterioro global del nivel de la conciencia, para lo cual nos mencionó que había ciertas subescalas que van a evaluar la actividad de los centros superiores del cerebro y la integridad neuronal del encéfalo. Y de ahí nos mencionó al sistema reticular activador ascendente, que es... Gracias, Michelle. Claro. Gracias. ¿Alguien quiere comentarme acerca de lo que es el SARA? ¿Qué es lo que hace ese SARA a nuestro sistema nervioso central? A esos centros cerebrales superiores. Bueno, el sistema reticular activador ascendente lo que es en sí es un conjunto de redes neuronales que se forman a partir del tronco del encéfalo, ¿no? Y estos generalmente pueden tener una actividad sináptica excitadora o bien inhibitoria dependiendo del estímulo, y van a pasar por el tálamo. El tálamo es un centro que va a regular o va a, como por así decirlo, checar el estímulo, y lo pasa ya a diferentes partes de nuestro cerebro. En sí, todos los estímulos que lleguen ahí pues van a ser procesados, ¿no? Y es lo que nos mantiene pues despiertos o no. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos del SARA? Bueno, también dentro de esta había dicho que el tronco encefálico se divide en su zona medial, paramedial y lateral. Lo que respecta a su función es que tiene una actividad musculatura estriada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un control del movimiento. También tiene un control de la sensibilidad somática. En esto incluye el tacto, presión y dolor. El control del sistema nervioso autonómico, que había dicho que era la regulación visceral. También aquí incluye lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. También se encarga de controlar el sistema endocrino por la vía hipotalámica y la liberación de factores tróficos hormonales. Y también tiene una influencia sobre el ciclo circadiano, que es el ciclo de la vigilia. También sirve para alertar, para tenerlo de la huida, la conducta sexual y entre otras sensaciones, como lo que es el temor y el aprendizaje inclusive. También había mencionado que, ¿qué son las cosas que estimulan esto? Bueno, los estímulos sensitivos de todo organismo, o sea, lo que es la visión, audición, olfato, dolor, tacto y presión. También estímulos provenientes de la corteza cerebral, como la motivación, estímulos emocionales y también metabólicos. ¿Qué es lo que lo va a inhibir? Pues una intoxicación, ya sea por alcohol o drogas, sedación y relajación, hipoxia, hipotensión aguda, asistencia mecánica ventilatoria, algún tipo de edema, herida, fracturas. Y también había mencionado discapacidad, ya sea visual, auditiva o motora. También había mencionado que cómo es que se medía el SARA. Bueno, puede ser mediante un electroencefalograma, que aquí es donde va a medir las ondas alfa, beta, teta y delta. Bien, había mencionado que la onda beta es la que se presenta cuando está el paciente despierto, muy activado, excitado. Alfa está despierto, pero ya está un poco más relajado. La onda teta se registra ya cuando es un sueño ligero y la delta cuando es ya un sueño más profundo. Entonces, ¿qué es mi SARA? Son neuronas que se van conectando entre sí, es mi que están a través del tronco encefálico. Actividad es lo que nos mantiene activo en nuestro sistema nervioso activos y central. alertas.
Entonces, ¿qué más vimos? Igual vimos los criterios de Harvard, que era para determinar la muerte cerebral, que fue lo último. Y bueno, estos criterios se basaban en el estado de coma, en un estado de coma sin respuesta, ausencia de reflejos encefálicos y espinales, el trazo isoeléctrico. Bueno, esto se va a notar en el electroencefalograma, que da por determinada la muerte cerebral, y ausencia de intoxicación de drogas o hipotermia. Por drogas y hipotermia. Eso fue lo último que vimos. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos y existen otros criterios, obviamente dependiendo del país, dependiendo del centro hospitalario, donde utilizan, por ejemplo, los criterios de Minnesota, los criterios suecos, los criterios de supervisión de supervivencia cerebral. Pues bueno, realmente casi tienen los mismos parámetros, pero pues bueno, no quieren quedarse atrás, ¿verdad? Y pues quieren utilizar sus criterios. Casi todos hablan de lo mismo: la respuesta encefálica, espinal, la falta de respuesta en un estado de coma, el grado de hipotermia, y en aquellos pacientes que efectivamente no responden, bueno, en este caso, pacientes que continúan en apnea, que en la cual la hipercapnia aumenta más de 60 y no tenemos una respuesta ventilatoria, pues bueno, este tipo de pacientes se encuentran realmente lo que es con muerte cerebral. Quien determina esto la mayoría de las veces va a ser neurología para determinar lo que es y definir y dar un diagnóstico de muerte cerebral. Pues bueno, ellos son los que normalmente nos apoyan, sobre todo con los familiares, para lo que es la donación de órganos y hasta tener la confirmación de muerte cerebral. Esto ya lo vimos y pues bueno, ahora vamos a ver, ya una vez que vimos cómo funcionaba el SARA, que es lo que estimula, y bueno, todos los centros centros superiores, pues obviamente estamos valorando los diferentes tipos de subescalas, esa puntuación que nosotros le damos. Entonces, cuando nosotros valoremos una escala de Coma-Glasgow, acuérdense que tenemos que colocar el puntaje total. Después del puntaje total vamos a poner lo que es la respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, para que podamos nosotros determinar su puntuación al final, que es la que tiene mejor respuesta. Y pues bueno, cuando nosotros tenemos una desviación, en este caso ya sea edema palpebral, fractura de lo que es maxilar, fractura mandibular, asistencia mecánica ventilatoria, la presencia de un dialecto de otra lengua extranjera, la presencia de una fractura en la cual nosotros no podemos determinar en forma adecuada lo que es la escala de Coma-Glasgow, pues tenemos que ponerle el motivo por el cual no es concluyente y no es valorable la escala de Coma-Glasgow. Entonces, vámonos con la respuesta ocular. La respuesta ocular tenemos 4 puntos como tal, y pues bueno, cuando el paciente llega al servicio de urgencias, o ustedes lo pueden aplicar en la calle, en el servicio de urgencias, en el hospital, en terapia intensiva, en todos los lados, pues bueno, cuando se acercan ustedes, estamos hablando enfrente del paciente, a lo mejor el paciente está dormido, no sé. Si tan solo el hecho de que nos está escuchando el paciente hace una apertura ocular de forma espontánea, pues le vamos a dar la aplicación de 4 puntos. Cuando nosotros estamos ante el paciente y estamos platicando entre enfermería, entre médicos, etc., y solamente al hablarle al señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues bueno, solamente ante el estímulo verbal que hace la apertura ocular, pues solamente le vamos a dar 3 puntos. Y cuando, a pesar de que nosotros hablamos, lo tocamos, lo movemos, no hace una apertura ocular de forma adecuada, hasta que nosotros aplicamos algún estímulo doloroso, entonces es cuando nosotros le vamos a dar la aplicación de 2 puntos. Y pues bueno, si nosotros ante la aplicación de cualquier estímulo no los abre, pues le vamos a dar la aplicación de 1 punto. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la aplicación del dolor. Anteriormente, cuando ustedes, bueno, todavía me tocó a mí, cuando estábamos en el servicio de urgencias, agarrábamos los nudillos de una mano y a nivel de la región preesternal le generábamos lo que es compresión o la aplicación con un objeto romo a nivel de lo que es el lecho ungueal, generábamos un estímulo doloroso y pues antes si el paciente abría, en este caso, los párpados con este estímulo, pues ya le dábamos el puntaje. Ahora ya no está indicado aplicar la presión con los nudillos a nivel preesternal porque le podemos generar lesión. Ya no le podemos generar una compresión a nivel del lecho ungueal con un objeto
ROMO porque le estamos generando un traumatismo. ¿Qué tipos de estímulos vamos a utilizar en este caso para generar dolor? Va a ser la presión a nivel de lo que es el reporte supraorbitario, localizamos la escotadura supraorbitaria y generamos presión en este sitio. Otro sitio donde generamos dolor es la aplicación del músculo trapecio. Vamos a hacer una presión suave de manera que le estemos generando dolor, y la otra es la compresión de forma lateral a nivel del lecho ungueal. Son los estímulos que normalmente nos reconocen y los otros pues ya están en desuso, realmente por el hecho de que estamos generando algún trauma al paciente. Aquí estamos generando lo que es un estímulo a nivel de lo que es la presión del músculo trapecio. Este es el que les decía yo, ya no lo utilizamos, ahora tenemos que hacer un ángulo de 90 grados y vamos a generar una compresión de forma lateral a nivel del lecho ungueal. Ahora nos vamos con la respuesta, aquí en la respuesta ocular tenemos la desviación. ¿Cuál es esa desviación? Cuando el paciente tiene una fractura del macizo facial, cuando tienen un edema de forma importante, y aunque, por ejemplo, hay unos pacientes que tienen un edema de forma importante, pero bueno, pueden generar una conversación, podemos entablar, puede localizarme la respuesta motora sin ningún problema, y ante eso solamente vamos a generar que no es valorable la respuesta ocular por la presencia de lo que es edema o de la fractura a nivel del macizo facial. Vamos con la respuesta verbal. La respuesta verbal, pues bueno, utiliza 5 puntos. En base a esos 5 puntos, nosotros vamos a generarle. Cuando nosotros llegamos en el lugar donde se encuentra el paciente y le preguntamos cómo se encuentra, dónde está, cómo se llama, qué edad tiene, y bueno, si el paciente y si nosotros entablamos una conversación de forma adecuada, donde nos está dando una respuesta a lo que nosotros estamos preguntando, pues le vamos a dar 5 puntos, una valoración de 5 puntos. Cuando mi paciente está, por ejemplo, en ese sitio y le estamos preguntando dónde se encuentra, cómo se llama, su fecha de nacimiento, y solamente mantiene una conversación, pero no tenemos una respuesta de manera adecuada, pues estamos hablando que tiene una respuesta verbal confusa, le vamos a dar 4 puntos. Si aquel paciente en la cual nosotros le estamos preguntando desde cómo se llama, dónde vive, dónde se encuentra, y el paciente solamente puede transmitir algún sonido, ya sea de forma agresiva o gritando o murmurando, entonces estamos ante un paciente que está con una respuesta verbal con palabras inapropiadas y le vamos a dar un puntaje de 3 puntos. Si mi paciente, a pesar de esto, nosotros generamos un estímulo de tipo doloroso, bueno, llegamos y no nos genera ninguna respuesta, solamente con un estímulo doloroso, y el paciente solamente hace sonidos ininteligibles, pues bueno, de forma de quejido o gemidos, le vamos a dar ese puntaje como una respuesta verbal de sonidos incomprensibles y le vamos a dar un puntaje de 2 puntos. Si a pesar de esto mi paciente le generamos dolor y mi paciente no emite la presencia de sonidos, ni habla ni hace gestos, pues entonces le vamos a dar un puntaje de 1. En este caso tenemos una desviación. ¿Cuáles son? El paciente que tiene fractura del maxilar superior, fractura de lo que es la mandíbula, en este caso alguna herida a nivel de lo que es la lengua, el paciente está con asistencia mecánica ventilatoria, el paciente tiene una traqueostomía, el paciente habla alguna otra lengua, ya sea de forma de dialecto o una lengua extranjera, pues bueno, tenemos que ponerle. Si hay alguien cercano a él, por ejemplo, si sabe hablar un dialecto, pues tenemos que hablarle a esa persona que nos ayude para que entablemos una conversación y valoremos la respuesta verbal. Si no lo tenemos, pues tenemos que ponerle que no es valorable por los diferentes tipos de desviaciones. Y bueno, vámonos con la respuesta motora. La respuesta motora para ciertos centros hospitalarios tiene mayor peso, la respuesta motora, que las otras anteriores. Y pues bueno, esta respuesta motora tiene un puntaje de 6 puntos. Si nosotros cuando llegamos o nos acercamos con el paciente, lo saludamos, nos da la mano, si nosotros le pedimos algún objeto que esté a la mano y nos los permite, pues bueno, entonces el paciente está obedeciendo órdenes y
inclusive cuando tiene algún problema de debilidad, excepto en aquellos pacientes que tienen alguna fractura, pues bueno, tenemos que pedirle que lo haga con la otra extremidad, que donde no hay evidencia de fractura. Y si el paciente obedece órdenes, le vamos a dar 6 puntos. Si mi paciente, cuando nosotros llegamos, lo tocamos y a lo mejor tiene una fractura de muñeca y nosotros le agarramos la mano, pues a lo mejor el paciente va a tratar de quitarnos con su otra mano donde nos estamos generando en el estímulo doloroso. Y pues bueno, aquí mi paciente está localizando el dolor y entonces le vamos a dar un puntaje de 5 puntos. Si mi paciente, cuando nosotros estamos aplicando algún tipo de un estímulo doloroso, y pues bueno, el paciente se queja a nivel de la frente, como frunciendo en este caso los músculos frontal o los elevadores de la ceja, pues en este caso nosotros el paciente está generando la expresión de dolor, pero el paciente no me localiza el dolor, solamente lo que hace es llevarse su extremidad o su cuerpo alejándose del dolor, y entonces estamos ante una respuesta motora de retirada. Entonces le vamos a dar 4 puntos. Hasta aquí es como nosotros valoramos. Ahora, de este puntaje, bueno, de esta valoración hacia abajo es cuando nosotros estamos aplicando una respuesta dolorosa. Ante cualquier presión, ante cualquier estímulo, el paciente adopta la posición de flexión anormal, y esa flexión anormal consiste en flexión de ambas extremidades superiores, aducción de los brazos, extensión de los miembros pélvicos con flexión plantar. Entonces estamos ante una posición de decorticación, y la lesión que nosotros tenemos la lesión estructural que tenemos con esta posición es una lesión a nivel del mesencéfalo. Y entonces le vamos a dar 3 puntos. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene una flexión anormal solamente de una extremidad superior y de la otra no? Pues bueno, estamos ante una lesión ipsilateral, y en la cual la otra respuesta no la está presentando con una flexión de ambas extremidades. Ahora, si yo condiciono un estímulo doloroso y el paciente tiene alguna extensión anormal, y esta extensión consiste en aducción y rotación interna de tanto de extremidades superiores e inferiores, entonces estamos ante un caso de descerebración, y en este caso las lesiones siempre se van a encontrar por abajo de protuberancia. Solamente con este tipo de posiciones podemos determinar dónde se encuentra la lesión. Si nosotros ante cualquier estímulo doloroso el paciente no adopta ninguna respuesta, pues nosotros entonces estamos dándole un punto. Ahora, aquí es frecuente que los traumatismos craneoencefálicos me generen alguna lesión de forma ipsilateral. Siempre va a ser de forma difusa, y por eso la posición anormal siempre se presenta en las dos extremidades, aunque la podemos llegar a encontrar de un solo lado. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo entonces mi paciente con una flexión anormal, de extremidades superiores y de rotación interna y extensión de los miembros pélvicos. Entonces estamos ante una posición de decorticación, y la lesión siempre se encuentra a nivel de lo que es mesencefálica. Si yo tengo la posición de aducción y de extensión tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores con rotación interna, estamos ante una lesión a nivel de lo que es el puente de la protuberancia anular, y ya más o menos determinamos dónde se encuentra la lesión. Y bueno, nuestra escala de Coma-Glasgow también nosotros lo clasificamos dependiendo del puntaje. El puntaje, si yo tengo un puntaje de 15 a 13, paciente que tiene un TCE leve, y lo catalogamos así. Si yo tengo un paciente con una escala de Coma-Glasgow de 12 a 9, estamos ante un paciente que tiene un TCE moderado. Y si yo tengo un paciente que tiene un TSE grave, ¿esto qué quiere decir? De 8 a 3, entonces estamos ante un TCE grave. Hay otro tipo de hospitales donde me clasifican en muy crítico, en muy grave o con muerte cerebral, pero bueno, el que nosotros siempre valoramos o vemos nosotros en las publicaciones va a ser y en base a este puntaje, pues nosotros podemos determinar qué grado de TCE tenemos. Entonces este es el que normalmente utilizamos, aunque existen otros. Ahora, vamos a hablar un poquito dependiendo de lo que son los niveles de lesión.
a nivel diencefálica, a nivel mesencefálica, a nivel de lo que es el puente y a nivel medular. Dependiendo de donde encontremos nosotros la lesión, vamos a encontrar las alteraciones. El nivel de conciencia en la lesión diencefálica lo podemos encontrar con cierta agitación, cierta irritabilidad o incluso en estado de coma. La respiración, vamos a encontrar respiraciones profundas o de bostezos o incluso con la respiración de Cheyne-Stokes. El tamaño pupilar en este sitio, acuérdense ustedes, estamos a nivel por arriba del mesencéfalo, siempre vamos a tener pupilas mióticas y las vamos a encontrar de 1 a 3 milímetros con una respuesta rápida a la luz. Los movimientos oculares rápidos, pues bueno, en este caso los vamos a encontrar conjugado en reposo y de respuesta rápida. La posición de postura y el tono, estamos por arriba de lo que es del mesencéfalo, pues bueno, aquí lo podemos encontrar normal o discretamente hipertónicos. Ahora, si yo tengo una lesión a nivel entre el mesencéfalo y puente, acuérdense ustedes, la posición que yo voy a tener va a ser tanto la deposición de corticación como la deposición de descerebración. El nivel de conciencia en este tipo de pacientes los vamos a encontrar en coma. La respiración, vamos a encontrar una respiración central, ¿sí? O de tipo neurogénica. El tamaño pupilar, aquí ya vamos a encontrar con cierta dilatación, poca o nula respuesta hacia la luz. El paciente ya está condicionando, ya está teniendo lesión encefálica. En este caso, los movimientos de respuestas oculares rápidas, y aquí los vamos a encontrar desconjugados. La posición de postura y tono, bueno, ya lo saben ustedes que podemos encontrar en la posición de decorticación si se encuentra a nivel del mesencéfalo, y de cerebración si la encontramos a nivel de puente. Si yo encuentro una lesión a nivel de puente, ¿cómo va a estar el nivel de conciencia? En coma profundo, la respiración va a estar de forma táxica, el tamaño pupilar, pues aquí ya no voy a tener una respuesta, las voy a encontrar unas pupilas fijas realmente. En este caso, la posición de postura las vamos a encontrar en un estado de flacidez, donde no vamos a encontrar ni respuesta flexora ni respuesta extensora. Y pues bueno, mi paciente me está indicando que se está herniando, que tiene una lesión de forma severa. Y bueno, a nivel medular es cuando ya encontramos un coma profundo, la apnea en aquellos pacientes cuando tienen un compromiso sobre todo de herniación de tipo amigdalino. Y pues bueno, aquí el tamaño pupilar la podemos encontrar sin ausencia de respuestas pupilares, y la postura que encontramos en este sitio va a ser de flacidez. Entonces, dependiendo, entre más baja sea la lesión, va a ser mi escala de Coma-Glasgow más baja y obviamente vamos a tener una lesión cerebral de forma importante. Esta es otra clasificación que les había yo dicho en base a lo que es nuestra puntuación de la escala de Coma-Glasgow, donde mencionan que si tengo yo un TC leve de 15 a 13, voy a encontrar una función cortical óptima en la cual podemos llegar a tener una contusión, una conmoción, pues aquí mi paciente no va a haber ningún cambio estructural y no vamos a encontrar ningún daño neurológico. Si yo tengo un paciente con un TC moderado de 12 a 9, pues bueno, en la cual ya tengo yo cierto tipo de lesión, voy a encontrar una función mesencefálica todavía conservada, pero ya con ciertas posiciones de corticación. Si yo tengo un TS grave de 8 a 5, pues estamos ante una función de tipo protuberencial y bueno, las respuestas que ya veamos, como es el estado de coma, la respiración, en este caso de Cheyne-Stokes o atáxica, la posición de flacidez, pues los podemos llegar a encontrar. Si yo tengo un TS crítico, que quiere decir de 3 a 4 o de 4 a 3, perdón, pues bueno, en este caso voy a tener funciones a nivel vulvar y por abajo de 3, pues mi paciente ya está en este caso con muerte cerebral, donde solamente voy a encontrar funciones de tipo medular. Y pues bueno, cada centro hospitalario utiliza sus diferentes tipos de escalas y pues bueno, hay que respetarlas y pues lo importante de esto es que hay que conocerlas y saberlas cuando nosotros estemos lo que es en nuestro internado o en nuestro servicio para la aplicación del mismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Hola, hola. ¿Preguntas? Creo que no, doctor. Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, los paramédicos que fueron al sitio de caída, de traumatismo,
tiene una escala de coma Glasgow de 14. A los 30 minutos que llega al servicio hospitalario o al servicio de urgencias, mi paciente tiene una escala de coma Glasgow de 11. Mi pregunta es, ¿cada qué tiempo le tengo que medir la escala de coma Glasgow en ese paciente? Cada 5 minutos. Pero tú tienes una lista de 20 pacientes esperando y tienes otros 15 pacientes que están en espera de valoración por ti. Lo más recomendable, si saben ustedes que ya hay un deterioro, una disminución de la escala de coma Glasgow, mínimo cada 15 minutos. Y en caso de que no puedan ustedes, avisarle a la enfermera que tiene que estar aplicando esto. Realmente esta escala de coma Glasgow la aplican más ellos. Nosotros debemos de saberlos, pero quien realmente tiene más contacto con el paciente es enfermería. Y ellos son los que nos tienen que estar informando más que nada para determinar cómo va su gravedad. Si yo tengo un deterioro, en este caso, con disminución del nivel de conciencia, con disminución de la escala de coma Glasgow, yo no tengo que esperarme. Mi paciente llega en ese momento, tengo una escala de coma Glasgow de 11, lo llevo al servicio de radiología para que le hagan una tomografía, una de resonancia y le pido una interconsulta a neurocirugía. ¿Quedamos? Si yo tengo un paciente que tengo una escala de coma Glasgow de 14 y a las 2 horas tengo una escala de coma Glasgow de 14 o de 15, pues bueno, este paciente pues no le voy a estar tomando cada rato la escala de coma Glasgow. ¿Quedamos? Entonces va a depender en este caso de la gravedad y el puntaje que nosotros veamos en mi paciente. ¿Sí? Con respecto a los casos clínicos, ¿quién le tocó el caso clínico de hipertensión intracraneana? Para que no lo exponga. ¿A quién le tocó? Hola. Doctor, a mí me toca Glasgow, pero pues si la compañera no responde, si quiere pongo mi caso. ¿A quién le toca? Nada más para saber. ¿No saben a quién le toca? ¿Tienen la lista ustedes? Sí, espere, checamos. Ya, perdón. Me tocaba a mí, es que mi computadora no respondía. ¿Tienes tu tema, Olivia? ¿Puedes empezar? Sí, permítame un momento. Y si nos da tiempo, empezamos con Michelle. Okay. Adelante. Preguntas, chicos, con respecto a los casos clínicos, si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen que preguntar o saber algo más, háganselo saber, por favor, al que esté presentando el caso, para que nosotros también nos enriquecemos de información. No se queden solamente con lo que diga su compañera, pueden preguntarle, ¿y por qué no le hicieron esto? ¿Por qué no le hicieron aquello? Por favor, quiero participación de ustedes. Doctor, tengo una duda respecto al coma de Glasgow. Que decía que sobre la valoración cada 5 minutos, ¿y no sería de ayuda el mecanismo de traumatismo que le entregan los paramédicos y le llega más o menos? Claro, ¿No ayuda? obviamente te vas a dar cuenta si el paciente a lo mejor se cayó de su propia altura y pues bueno, está con cierta lucidez, el paciente tiene una escala de coma Glasgow de 12 o de 13 y pues bueno, te das cuenta que llega con ustedes, ya transcurrió 45 minutos en ese traslado, le aplica la escala de coma Glasgow, persiste con 12 o 13, pues ya te diste cuenta que no hubo. Pero si un paciente se cayó de un piso o de un segundo piso, el paciente tuvo una escala de coma Glasgow cuando estuvieron los paramédicos de 13, cuando llega con ustedes está una escala de coma Glasgow de 8, pues bueno, te das cuenta que hubo un deterioro, hubo una progresión de la lesión, y pues ese tipo de pacientes, pues vas directamente lo que es al servicio de radiología y pides la interconsulta a neurocirugía. Gracias, doctor. Bueno, compañeros, ya voy a empezar. Adelante. Ok, mi caso clínico es hipertensión endocraneal benigna en un niño intoxicado por plomo. Y mi nombre es Aurora Martínez de la Barrera. ¿Ahí ven bien? No sé si... Bueno, sí. Lo voy a poner Sí. aquí.
Empezamos con la ficha de identificación parcial y tenemos que va a tener el nombre de Fernando Vázquez Santos, es de sexo masculino y tiene una edad de 5 años. En antecedentes familiares, en el caso clínico que encontré, decían que no tenía relación con el padecimiento actual. Y ¿Dónde vive? Era de Tamaulipas, creo. ¿Vive cerca de alguna fábrica? ¿Vive cerca de un río? Sí, ¿cómo se llama? Eso lo puse un poco más adelante, me parece. Ok, si ¿Sí? tienen dudas, por favor a su compañera. Adelante. Sí, compañeros. Bueno, empezamos con el padecimiento actual. Tenemos que la fecha de inicio es el 17 de julio del 2011. El sitio, causa y circunstancia es, bueno, para empezar, cabeza, y es una intoxicación con plomo debido a... No me metas eso. Empiézame cómo empezó. Hace 2 semanas, 3 semanas. ¿Empezó con qué molestias? Es que eso viene más adelante. Está aquí en la evaluación inicial. A ver. O sea, es que lo separé así, por padecimiento actual y luego con la fecha de inicio, el sitio causa, los síntomas cardinales que tuvo en orden cronológico y luego la evolución hasta el momento actual, con fechas y todo. ¿Sí? Vale, a ver. Ok. Bueno, entonces, sitio, causa y circunstancia. La intoxicación con plomo debido a la ingesta de ciruelas tomadas del suelo. Estas donde se presentaban frecuentemente los residuales de bacterias de automóviles, ya que al parecer el niño vive cerca de una carretera. En síntomas cardinales, en orden cronológico, tenemos que presentó primero anorexia, dificultad para deambular, cefalea difusa, vómitos de contenido alimentario, fiebre y disnea. Ahí sí, con respecto a la sintomatología, a ver, regrésate. ¿Ahí? ¿Sí ya se ve? Ajá. No tenía cefalea, solamente la presencia de vómitos. Bueno, la cefalea, ¿qué características no mencionaba? Pues, no lo mencionaba en el artículo, bueno, en el caso clínico que encontré. Entonces, ahí tenemos solamente decía cefalea difusa. Y tenemos vómitos, alteraciones de la marcha, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Evoluciona hasta el momento actual. Tenemos que el 17 de julio del 2011 inició con anorexia, como ya dijimos, dificultad para la marcha y aprendizaje, palidez cutáneo mucosa. Para el 25 de julio teníamos que sus síntomas habían evolucionado ya que tenía cefalea difusa, vómitos de contenido alimentario, y a lo cual se le diagnosticó una anemia carencial y su tratamiento fue fumarato ferroso y vitamina C y ácido fólico. ¿Con ese diagnóstico de cefalea y vómito le dieron ese diagnóstico? Sí, mencionaba que le dieron el diagnóstico de anemia carencial. ¿Alguien me quiere decir cuáles son los síntomas más frecuentes de una anemia? Signos y síntomas. Pues dentro de los síntomas van a aparecer el tener como un cansancio que no es normal para el paciente, igual que se fatigue fácilmente con cualquier tipo de acción. Y dentro de los signos también podemos encontrar palidez de tegumentos y mucosas. Incluso si es muy grave, podemos encontrar partes de... Desmayos o lipotimias, ¿no? Ajá. Y también los signos podemos encontrar como que se pongan moderados sus dedos o algo así, pero ya es en una etapa más grave. No creo. Normalmente no. Puede haber palidez en manos y pies. ¿Y ustedes dan un diagnóstico de anemia solamente con cefalea y vómito? No, doctor, era persona biométrica. Ok. Adelante, compañera. Ok, bueno, seguimos. Para esto regresó, ya que sus síntomas, una vez más, evolucionaron. Regresó el 5 de agosto del 2011 y ya tenía fiebre en 3 ocasiones, refiere la madre. También tenía disnea y ahora se le hizo otro diagnóstico, esta vez de bronquitis aguda. Y pues como tratamiento le dieron penicilina por 10 días. Una pregunta con respecto a la disnea. ¿Qué alguien le quiere comentar acerca de eso?
Bueno, es que la disnea, Como el tipo de disnea. como niña, por la falta de fijación de oxígeno a la hemoglobina, pues se produce la disnea. Polimnea, ¿no? Sí, perdón. Ujú. Pero la disnea, Sería el tipo de disnea si se refiere a si es a si interfiere en su actividad diaria, si es al realizar algún esfuerzo físico o incluso en reposo. ok. Ahora, en este caso, ustedes lo catalogan, lo diagnostican como bronquitis aguda. ¿Qué sintomatología está más asociado además de la disnea? Tos. Tos, expectoración, precisamente, sí, la falta de aire y pues la fiebre, en este caso, ahí sí podría yo corroborar. Pero una disnea donde yo no tengo expectoración o tos, no doy ese diagnóstico de bronquitis aguda. Bueno, seguimos. Bueno, al finalizar el plan terapéutico, el niño sigue con cefalea intensa y se refiere a segundo nivel de atención. Y bueno, vamos a la exploración por aparatos y sistemas. Tenemos que la cabeza presenta cefalea difusa, intensa, rebelde a los medicamentos analgésicos indicados por carácter ambulatorio. En el abdomen presenta un dolor abdominal y estreñimiento, y en piel y mucosas presenta palidez. Ahí en el respiratorio había disnea, como cuando llegó aquella vez por bronquitis aguda. Aquí, en este. Ajá. Cuando estás haciendo en este caso por aparatos y sistemas, en respiratorio, ¿qué encontraron? Encontraron un soplo, encontraron polipnea, encontraron la disnea. No, no decía, no encontraron. Yo creo que no encontraron. Seguimos. Bueno, como síntomas generales tenía anorexia, fiebre y anemia. Bueno. Esta es la terapéutica empleada hasta el momento, que le dieron fumarato ferroso, vitamina C, ácido fólico, penicilina, AINES para el dolor, manitol, esteroides y anticonvulsivantes. A ver, en ese plan terapéutico de manitol, esteroides y anticonvulsivantes, ¿se lo dieron en dónde? ¿Primer nivel o segundo nivel? ¿O por qué se los dieron? Porque hasta donde tú nos llevaste no habían hablado de manitol, ni esteroides, ni anticonvulsivantes. Exactamente. Bueno, en el artículo mencionaba que hasta el primer nivel le dieron lo de los AINES. Hasta después de la penicilina le dieron los AINES. Hasta ahí teníamos que eso fue el primer nivel, y luego nos mencionan el manitol, los esteroides y los anticonvulsivantes. Y no explican muy bien. ¿Nos quieres hablar acerca de cómo lo encontraron en segundo nivel? Sí. A ver, permítame. Aquí. Pues es que ya en segundo nivel le realizaron unos exámenes y empezamos con... ¿No mencionan la exploración física? No, nada más dice... de la marcha, la fuerza muscular. Ajá, nada más dice que lo mandaron a segundo nivel y que esa fue como que la terapéutica empleada. Me deja mucho sabor de boca esto. Bueno, ok, hasta ahí. Preguntas para su compañera con respecto al caso. ¿Qué es lo que más quieren saber? Fondo de ojo, saturación, ¿qué quieren saber? Orientándolos obviamente a la sintomatología de cefalea, de vómito, alteraciones de la marcha. Yo diría que primero, para empezar, los signos vitales, porque ni siquiera los ha mencionado. Y de ahí seguirse con la exploración física, cómo les llegó el paciente. Olivia. Sí. Bueno, aquí está la exploración física completa, que nos habla de todo lo del niño. Por ejemplo, su índice de masa corporal. También tengo aquí los datos generales y signos vitales, que vino con un pulso de disminuido, ya que
así. Presentaba 70 latidos por minuto, una respiración de 36 respiraciones por minuto y una temperatura de 37.5 grados centígrados y una tensión arterial de 150/80. Todo esto se los hice en una tabla y se los referencié. Y nuestra interpretación sería que el pulso lo tiene disminuido, la respiración la tiene aumentada, la temperatura es relativamente normal, un poco aumentada, y la tensión arterial está también aumentada. ¿Me quieren calcular alguien mi TAM con esas cifras arteriales? Regrésate al anterior. ¿Alguien quiere calcular la TAM? $115. 115. En condiciones normales le quitamos de 7 a 10 milímetros de mercurio. 108. Mi presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Ahora, sabemos que esa presión está muy alta, sabemos que pues la respiración está también más aumentada, aunque el pulso no tanto. Pues ahí tenemos datos de hipertensión arterial. El bradicardia, pues no podríamos decir con esa frecuencia, pero pues bueno, lo que sí tenemos, alteraciones del patrón respiratorio e hipertensión arterial. ¿Creamos? Tenemos la presencia de lo que es el vómito y tenemos la presencia de lo que es la cefalea resistente al tratamiento. Con esos signos y con esos signos vitales, ¿le diagnosticaron sintomatología de cráneo hipertensivo, Olivia? Así es. O sea, ya pasando a la inspección general y bueno, aquí tengo un resumen como de los signos encontrados. Y aquí fue como se empezaron a dar cuenta o ya hicieron un diagnóstico de hipertensión intracraneal, bueno, endocraneal. Ok. ¿Y qué le encontraron ellos? ¿Mande? ¿Qué le encontraron en el segundo nivel? Ah, pues ya tenemos, bueno, aquí les digo, les hice un pequeño resumen de los signos encontrados y encontraron, para empezar, después de los estudios, el niño presentó hipertermia, presentó bajo peso, polipnea, tenía signo de Kerning positivo y en fondo de ojo encontraron la ausencia de pulso venoso, papiledema prominente bilateral de bordes pálidos, como ya sabemos es de la triada de hipertensión endocraneal, y también venas ingurgitadas, dilatadas y tortuosas, y la parálisis del músculo recto lateral en ambos ojos. ¿Cuál es ese músculo? ¿Cuál es ese parálisis de ese músculo? ¿Qué nervio me da afección de ese músculo? ¿Del sexto? No, espera. El cuarto par craneal. Sí. Parálisis del músculo recto lateral. ¿Qué nervio? Olivia. Es del sexto. Del sexto par craneal y fue de ambos. Sí. Entonces ya tengo yo parálisis también del sexto par craneal. Así es. Cefalea y vómito. ¿Alguien me quiere decir qué es el signo de Kerning? Es un signo que se presenta en meningitis. ¿En qué consiste? Es como tal la incapacidad a la flexión de la pierna a más de 90 grados. Olivia, ¿cuál es el signo de Kerning? Pues es cuando se presenta una respuesta rígida en la nuca y que cuando se intenta flexionar la pierna no es posible hacer esto. Sí, sí, presenta una rigidez nucal. ¿Sí es ese? Continúa con los signos encontrados, las ausencias de...
¿Qué más le encontraron? Bueno, ya con eso ya hicieron un diagnóstico de... De hipertensión endocraneal. Ok. ¿Qué le Aquí hicieron? les puse un resumen clínico. ¿Le tomaron imágenes de diagnóstico? Sí. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Le hicieron unos estudios especiales, le hicieron una resonancia magnética de cráneo que salió normal realmente y una ecografía abdominal normal. Y ya tendríamos nuestro diagnóstico integral. También le mandaron a hacer una radiografía de cráneo anteroposterior y lateral que salió normal. Y igual una tomografía de cráneo que, como les dije, salió normal. Pero ahí hay, en cierta compresión del sistema ventricular, hay cierta pérdida de las circunvoluciones. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te das cuenta? Por la presencia del papiledema. Un papiledema en este caso es de tipo crónico, no es de inicio agudo, no es secundario una hemorragia. Adelante. Y bueno, tenemos como diagnóstico integral el síndrome de hipertensión intracraneal. Esto es secundario a la ingesta de las ciruelas contaminadas por plomo. Tenemos que los estudios faltantes son necesarios. Necesitábamos un estudio ambiental, o sea, después de todos los que ya estaban, necesitaríamos hacer un estudio ambiental para saber si en el hogar se eliminó la fuente contaminante que realmente se las encontró al lado de la carretera. Y háblanos acerca de lo que es qué manejo le dieron, qué tratamiento le dieron. Claro. Aquí está, el tratamiento médico, quirúrgico y fisiátrico. Y bueno, claro, con base en los estudios de gabinete se inició el tratamiento farmacológico. Esto lo iniciaron con acetazolamida y vitaminas del complejo B. ¿Alguien quiere comentar por qué la acetazolamida? ¿Encontraron evidencia de hidrocefalia o de obstrucción del sistema ventricular? Hola. ¿Qué más le dieron? Edetato de calcio disódico y un agente quelante, que serían ámpulas de 200 miligramos sobre 1 mililitro. Y bueno, claro, a la dosis de 1000 miligramos sobre metro cuadrado. Y ay, ¿me escuchan? Sí. Ay, gracias. Me quedé así, por vía endovenosa, en venoclisis continua, disuelta en 250 mililitros de dextrosa al 5%. Y también le dieron dimercaprol, ámpulas de 50 miligramos sobre 2 mililitros, 4 miligramos sobre kilogramo cada 4 horas por las primeras 48 horas, esto cada 8 horas, y el tercer día y luego, hasta el tercer día, y luego cada 12 horas durante 7 días por vía intramuscular. Y la primera dosis de dimercaprol se administró 4 horas antes de la inicial de EDTA para prevenir la redistribución de Olivia, mañana nos puedes decir en 2 minutos cómo es que el plomo me condiciona edema cerebral. Claro, sí. Y también en tu artículo me investigas por qué le dieron la acetazolamida. Sí. Ok, ¿y el pronóstico de cómo le fue el paciente, a los cuántos días lo dieron de alta? Claro, el pronóstico se reservó a evolución del paciente. Ya. Mañana nos explicas
por qué el plomo me genera edema y por qué le dieron acetosolamida, ¿no? Sí. ¿Preguntas para su compañera? ¿Les quedó todo claro? Doctor, yo tengo una duda, pero bueno, supongo que así venía el caso. Yo tengo entendido que el edetato disódico y el dimercaprol ambos son quelantes. Entonces, Son quelantes. ¿por qué le darían 2 al paciente? Eso es lo que también íbamos a preguntarle a Olivia. Podemos utilizar en este caso solamente si los niveles de plomo son muy altos. Realmente, si mi paciente no nada más tenemos afecciones o tenemos afección a nivel esplénico, a nivel medular, y pues bueno, tenemos otro tipo de afecciones. Entonces, tenemos que determinar los niveles de plomo para iniciar lo que es un tratamiento con doble quelante. Y pues sí me gustaría preguntarle en este caso por qué le dieron acetosolamida. Si en una de sus exposiciones mencionó que le dieron tratamiento anticonvulsivo, le dieron tratamiento con manitol. Y eso no lo mencionó al final. ¿Sí, Olivia? Sí, Organízame nada más tu caso clínico mañana en 5 minutos y empezamos con el caso clínico de escala de Coma-Glasgow. ¿Sale, chicos? Por favor, no se queden con las dudas. Pregúntenle a su compañera. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, porque muchas de las veces se van a quedar, ¿y por qué le dieron esto y por qué le dieron aquello? No se queden callados, pregúntenle. Y si no en ese momento no lo sabe responder, al otro día que que lo estudie, que lo investigue y al otro día que nos lo diga en 2 minutos. Por favor, Olivia, me reorganiza nada más esas 2 o 3 diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Bueno, nos vemos, chicos, el día de mañana. Quiero un poquito más de participación. Yo sé que les ha de aburrir, pero cuando ustedes estén en el internado o en su servicio, se van a dar cada tope cabeza que se van a acordar de mí. Pero sí necesito que empiecen a trabajar esas neuronas, por favor. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Adiós. Bye, bye. Sí, doctor. Hasta mañana. Gracias.